Somos Punto y Aparte, su programa hoy aquí desde Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, con un importante personaje político e intelectual boliviano, Carlos Berzain, que ha sido 5 veces ministro de Defensa de la Presidencia, ha sido parlamentario, es sociólogo, es abogado, un hombre que podríamos llamar cuasi renacentista en estos tiempos, ¿no? Y tenemos el placer y el privilegio de que nos ha concedido esta corta entrevista para exponernos unos asuntos muy interesantes. Hola, Carlos. Encantado, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Gracias. Quería conversarte, hay 2 temitas que quería conversar contigo, porque todos estamos muy claros la situación venezolana, la narcodictadura. Estamos muy claros con la violación de los derechos humanos y la dictadura cubana, epicentro de todas estas inestabilidades políticas actuales en nuestro hemisferio, las barbaridades y las masacres de Nicaragua. Pero pasa un poco agachado, como diríamos en buen panameño, la dictadura de Evo Morales. Y te lo pregunto porque Evo Morales perdió un plebiscito y se hizo el desentendido de la voluntad popular y llevó a una Corte Suprema que controla este resultado para que lo autorizaran a volver a correr a la presidencia. Entonces, tú que conoces mejor y en detalle el caso boliviano, y podrías explicarnos para que tengamos claros que el régimen de Evo Morales es tan nocivo, aunque no recibe la misma publicidad que los otros, y por qué. Bueno, el tema es que hay 2 Américas. Tú conoces mi libro de hace un par de años titulado Las 2 Américas, y las 2 Américas son una, la democrática, donde se respetan los derechos humanos, las libertades individuales, donde rige el Estado de Derecho, donde hay una aceptable división e independencia de los poderes públicos, donde hay elecciones libres, periódicas, transparentes, justas, como expresión de la soberanía popular a través del voto universal y secreto, y donde hay libre organización política y social. Esa es la América de los Estados Unidos, de Canadá, de México, del propio Panamá, de Colombia, de la Argentina, del Brasil, que acaba de dar un gran ejemplo de democracia, de Chile, del Perú. Pero hay otra América, que es la América dictatorial. La América donde ninguno de los elementos que he mencionado se respetan, donde no se respetan los derechos humanos, donde hay perseguidos políticos, donde se usa la justicia para manipular la persecución política de líderes políticos, cívicos o empresariales o laborales, donde no hay Estado de Derecho alguno porque el mandatario se ha convertido en la ley, donde además de todo esto no hay manera de que las elecciones sean libres ni justas porque están todas preparadas para permanecer indefinidamente en el poder. Y estoy hablando de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El Ecuador de Correa acaba de terminar y el Ecuador está saliendo de esa figura. Han habido países muy cerca de esa amenaza, como la Argentina con los Kirchner, el propio Brasil con el Partido de los Trabajadores y la organización criminal dirigida por Lula y por Rousseff. Pero hoy día la América dictatorial son 4 países. ¿Y por qué son 4 los países? Porque estos 4 países tienen un mismo centro hegemónico, que es Cuba, tienen una misma metodología, que es el sistema dictatorial castrochavista, tienen las mismas notas características, que son las inversas a los elementos esenciales de la democracia. En Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hay presos políticos, varía el número. En Cuba es un número indeterminado, a veces son cientos, a veces son decenas. En Venezuela se dice que están llegando a 500 los presos políticos. En Nicaragua, después de los hechos de sangre que empezaron en abril de este año y que produjeron más de 400 muertos, se calcula que hay 1000 presos políticos. En Bolivia hay más de 80 presos políticos con nombres y apellidos y con denuncias y con casos.
Estas dictaduras, además de tener presos políticos, tienen exilio político. El exilio político cubano son miles, millones que vienen escapando de la isla desde el año 59. El exilio político venezolano, con esta crisis humanitaria donde los venezolanos están abandonando por miles a su patria por la ocupación dictatorial de que son víctimas, son también millones. El exilio boliviano somos 1.200 y algo certificados por el ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y los exiliados bolivianos están ubicados en Paraguay, Perú, Brasil, Estados Unidos, España y algunos otros países. El exilio nicaragüense está creciendo este año, yo creo que ya son varios cientos, y está básicamente ubicado en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, los países centroamericanos. Entonces, presos políticos, exilio político, pero además de eso, ejercicio del poder con reglas del crimen organizado. Llegan al poder, violentan las leyes, las suplantan, reforman o cambian las constituciones, manipulan las elecciones para permanecer indefinidamente en el poder. En ninguno de estos países hay elecciones libres y en ninguno de los países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua de nuevo, existe tampoco la garantía de que se vaya a cambiar el gobierno, no hay alternancia en el poder porque el dictador ha llegado para quedarse para toda la vida. Entonces tú me dices qué pasa con Bolivia. Bolivia cumple exactamente estos parámetros e incluso con anterioridad, por ejemplo, a Nicaragua. Bolivia se ha consolidado como dictadura el año 2009, antes que Nicaragua. La dictadura venezolana ya estaba caminando para eso y la cubana es mucho más antigua. Pero lo que pasa respecto a Bolivia, para que esta frase tan simpática que has usado pase desapercibida y en panameño como es, Pase agachado. Pase agachado, es que primero la importancia noticiera del país en el mundo no es muy grande. O sea, es mucho más importante Cuba, Venezuela o Nicaragua con más de 400 muertos que Bolivia, que sí tiene muertos, que sí se han cometido crímenes políticos y se cometen, pero son más de 20 masacres con un promedio de 2 a 10 o 12 muertos por masacre. La última masacre acaba de suceder hace unas semanas en la zona de cultivo legal de los Yungas de La Paz, donde han matado a 2 cultivadores de coca. Antes de eso, en la Universidad del Alto, en la OPEA, mataron a un estudiante. Y van tomando presos que agrega a la lista de presos políticos. Hay masacres muy notables en Bolivia, producidas entre el año 2008 y 2009, como por ejemplo la masacre del Hotel Las Américas, donde Evo Morales manda asesinar un grupo de bolivianos y extranjeros, la masacre del Porvenir en Pando, que produce la detención del hasta ahora preso político gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y cientos de bolivianos tienen que salir de allá para ir a pedir asilo político al Brasil, la masacre de la Calancha en Sucre, la masacre de Cochabamba que produce la muerte del estudiante Urresti y así. Entonces, digamos que la dictadura en Bolivia es más extendida, pero no tiene picos de violencia como los que se han producido en Nicaragua, o no tiene picos de crisis como la crisis humanitaria que se está produciendo en Venezuela. Y la otra razón es que pagan un lobby muy caro. La dictadura de Bolivia, con recursos del Estado, de los bolivianos, y además convertida en narcoestado, que es otra de las características que tienen estas dictaduras. Las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son narcoestados. Bolivia como productora de coca y cocaína por los sindicatos cocaleros de Evo Morales, Venezuela como el hub, como el eje de la comercialización y distribución de esa droga de los sindicatos cocaleros de Evo Morales, más la droga de las FARC, y Cuba y Nicaragua en el lavado de dinero y en el manejo y la manipulación de este negocio. Y eso está escrito en decenas de libros, decenas de denuncias, y es un hecho notorio más que evidente. Entonces, con todos esos recursos, el dictador Evo Morales tiene unos lobbies extraordinarios que además son difíciles de detectar porque paga con dinero no registrado. Grandes lobistas, PRs, o sea, Public Relations, oficinas de relaciones públicas en Europa, en los Estados Unidos,
tiene además el sistema de operación del castrismo que está distribuido por todas partes y que tratan de seguir mostrando a Evo Morales como si fuera una democracia en crisis o como si fuera una democracia imperfecta, cosa que ya no pueden hacer, nunca pudieron hacer con Cuba y no pueden hacer con Venezuela y con Nicaragua, que tienen el título de dictaduras completas. Pero Bolivia es una dictadura porque tiene todos estos elementos que son comunes y en algunos casos incluso anteriores a los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Carlos, en relación a los planteamientos interesantes que tú haces en torno a esta crisis hemisférica en estos momentos, hay un planteamiento tuyo que me llama poderosamente la atención porque insistes en el mismo y yo concuerdo contigo en eso, y es la Convención de Palermo. Tú has manifestado en reiteradas ocasiones que uno de los instrumentos más efectivos que tendrían las democracias en este momento para deshacernos de estas dictaduras es la aplicación de las convenciones de Palermo, y va en consonancia con lo que acabas de decir, que son estados narcodictaduras, como dijiste, y de crimen organizado. Estados de crimen organizado. Cometen delitos todos los días para permanecer en el poder. El que no está reprimiendo está torturando, el que no está haciendo eso está robando, el que no hace eso está traficando, el que no hace todo eso en conjunto está falsificando leyes y documentos para engañar a la población. O sea, todos los días en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, las autoridades que deberían ser las encargadas de cumplir la ley están delinquiendo, protegidas por sus jueces infames, amparadas en sus leyes infames y en un sistema que es el perfecto crimen organizado. Ese era el sueño del colombiano narcotraficante Escobar en su tiempo, de penetrar desde el narco a la política. Aquí han cogido la política y la han puesto al servicio del crimen organizado. Como quiera que este programa Somos Punto de Aparte tiene un fin docente, porque hay mucha gente que está ansiosa de información y que a través de los medios usuales o normales no las recibe de la manera como debería recibirla. Yo quisiera que me explicara un poquito más la Convención de Palermo para que la entendieran nuestros El tema es el siguiente, seguidores. Eso no es un planteamiento mío, hay una convención, un tratado multilateral de alcance mundial, porque eso es una convención, suscrita el año 2000 en el marco de las Naciones Unidas, que se llama la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, y que recibe el nombre de Convención de Palermo también porque ha sido firmada en Palermo, Italia, que era el centro de la mafia. Por eso, como una señal, se hace la firma allá. ¿Cuál es la filosofía, cuál es el objeto y el sentido de la Convención de Palermo? Está explicado en las consideraciones, y es que con el avance de la tecnología, con la globalización, no exista en el mundo, no exista en el globo terráqueo un lugar donde la gente que comete delitos pueda ocultarse para salvarse de las penas y quedar en impunidad. Que no existe un lugar en el mundo donde la gente que comete delitos pueda proteger o beneficiarse del resultado de los beneficios del delito, y que no exista un lugar en el mundo en el cual el crimen pueda utilizar determinados elementos para protegerse. Para eso es la Convención de Palermo, y la Convención de Palermo tiene tres partes, y la primera es la relativa al crimen organizado transnacional, hay otra que se refiere al lavado de activos y otra a la trata de personas. A la que yo me refiero respecto a las dictaduras del castrochavismo, que se puede aplicar respecto a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, es la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿Por qué? Porque esta convención primero ha sido ratificada por estos 4 países, o sea que es obligatoria, forma parte de la ley interna. Segundo, porque esta Convención de Palermo establece muy claramente que cuando 3 o más personas se juntan para cometer un delito, y el delito tiene pena privativa de libertad de más de 4 años, y ese delito causa efectos en otro territorio, es plenamente aplicable a la Convención de Palermo. Ahora, ¿cómo se aplica la Convención de Palermo? Se establece la investigación, se establece la prueba, y cualquier Estado miembro de la Convención, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, cualquier país,
tiene la posibilidad de procesar en su propio sistema legal los delitos que no se están procesando en otro lado contra las personas que han cometido esos delitos, aunque los delitos se hayan cometido fuera del territorio, aunque no haya pasado en ningún momento el delincuente por el territorio y aunque los beneficios del delito no estén en el territorio de ese país, porque hay una cápita importante de la Convención de Palermo que dice que la convención es aplicable cuando un Estado sufre efectos sustanciales por los delitos cometidos. Y los efectos sustanciales, por ejemplo, para Panamá, para Estados Unidos, para Colombia, para Ecuador, para Brasil, para Chile, para el Perú, es esta migración humanitaria con la que está presionando la dictadura. Los efectos sustanciales para esos y otros países es el tráfico de drogas. Los efectos sustanciales para esos y otros países es la circulación del lavado de dinero de los criminales venezolanos, cubanos, bolivianos que transforman su dinero para hacer inversiones en otro lado y muchos delitos más. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es aplicar, abrir causas, y hay un precedente muy importante para que la gente lo entienda. Ustedes se acuerdan que un día el mundo amaneció y dirigentes de la FIFA, de la Federación Mundial del Fútbol Asociado, empezaron a ser detenidos en París, en Montevideo, en Miami, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en Brasil, en Paraguay. Bueno, era la aplicación de la Convención de Palermo por una causa que se abrió en los tribunales de Estados Unidos. Estados Unidos, después de que se decidió la sede para el Mundial del año 2020 y algo, que es en Qatar, donde Estados Unidos se presentó como candidato, dijo, ¿cómo que aquí ganó Qatar? Entonces puso reservadamente en marcha una investigación y descubrió que había sido por sobornos. Y esos sobornos y todo eso fue tramitado y acudieron a aplicar la Convención de Palermo, y con la Convención de Palermo desde Estados Unidos enjuiciaron a toda la dirección de la FIFA y los trajeron a Estados Unidos, pese a que en algún momento ellos ni siquiera habían pisado territorio americano. Así funciona la Convención de Palermo. Entonces lo que yo propongo es que los países democráticos, los países con democracia, los líderes democráticos de la región y del mundo, no por ayudar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua o a Bolivia, no por un interés altruista, que deberían tenerlo, ni siquiera por cumplir la obligación que establece la Convención de Palermo, sino por interés propio, porque esas dictaduras de crimen organizado amenazan sus países, amenazan su población. ¿Cómo la amenazan? Además de la migración, el tráfico de droga que produce ha inundado prácticamente América Latina. Chile, Argentina, Brasil son víctimas directas de la multiplicación geométrica de la producción de cocaína que Evo Morales ha producido. Colombia, Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos son víctimas del mismo efecto multiplicado y agregado por la dictadura de Venezuela, que se ha convertido en un hub, en un eje de comercialización del tráfico de drogas. En materia de terrorismo lo mismo, en materia de crimen organizado normal, robos, delincuencia que está sirviendo de pretexto o de presión para estas migraciones de Guatemala y de Honduras, lo mismo. O sea, por interés propio, por defensa de sus estados y sus poblaciones, tienen que considerar la aplicación de la Convención de Palermo y poner en captura internacional a los miembros de estas bandas de delincuentes que gobiernan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y entonces se producirán dos efectos. Seguramente estos gobernantes, que son criminales en el gobierno, denunciarán la Convención de Palermo, pero se aplicará igual por 1 o 2 años más. No podrán salir de su territorio y estarán señalados por el mundo como lo que son. Además, es una necesidad de diferenciación, porque yo no sé cómo un presidente Macri de la Argentina, que es democrático, un presidente como el de Chile, Piñera, o el presidente que viene Bolsonaro del Brasil, o el que existe actualmente, o el presidente colombiano, o el presidente panameño, van y se sientan en los mismos centros de reunión y de convención con los criminales como Maduro, Evo Morales, Díaz-Canel, Castro u Ortega. Ahora que lo mencionas, y a mí me llama poderosamente la atención el reciente viaje del presidente Varela a La Habana, a una feria internacional de comercio. Yo puedo entender que la zona libre atraviese un periodo difícil,
económico difícil y que tal vez se está tratando de promover las compras de cubanos en Panamá, la utilización de la zona libre, pero en todo caso es un beneficio mutuo comercial. Yo no creo que hay que viajar a nivel presidencial a reunirse con Díaz-Canel y de casualidad pasó Maduro por allí, porque eso manda un mensaje triste para la democracia de América. Fue absolutamente innecesario el viaje y, como tú bien dices, las democracias, de conformidad a la teoría que esbozó en 1907 el canciller Tovar ecuatoriano y después la mejoró y ratificó el doctor Rómulo Betancourt, en Venezuela, las democracias deben unirse y solidarizarse y evitar reconocer regímenes producto de fraudes y de fuerza. Si puedo abusar, un minuto más a ti, Carlos. ¿Qué tú crees que pasa después del 10 de enero, cuando el mundo ha dicho que no reconoce la Unión Económica Europea, los países latinoamericanos, los Estados Unidos, dice que no reconocen más al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Qué escenario se puede presentar de acuerdo a tu experiencia política? Yo creo que hoy día ya nadie duda que Maduro es un dictador, pero para cumplir con la parte formal que le gusta a la diplomacia, el 10 de enero se acaba el mandato que ha usurpado y él empieza un mandato que es absolutamente delictivo. Lo menos que pueden hacer los países democráticos es retirar sus embajadores, es reducir el nivel de relación a la simple preservación y protección de sus ciudadanos en Venezuela e ir achicando cualquier forma de relación con ese gobierno. Veremos lo que hacen, porque en este momento hay señales muy negativas y vergonzosas, como la del nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha convertido en un salvador de la dictadura venezolana, y las señales iniciales que empieza a dar el próximo gobierno de Venezuela con López Obrador. Pero veremos, esto es como la ruleta, se anota lo que se ve, veremos lo que la gente, los gobiernos hacen el 10 de enero, pero lo que deberían hacer es un corte radical de relaciones con un gobierno que es técnicamente un gobierno criminal. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista a Somos Punto y Aparte, y esperamos no sea la primera. No, estás cordialmente invitado a nuestro país a visitarnos y grabar en nuestros estudios allá cuando bien tengas. Será un placer. Tendremos el placer de tenerte por allá. Hermoso. Entonces, hasta luego, estimados seguidores de nuestro programa, y ya saben, síganos en Somos Punto y Aparte PTY, canal de YouTube, y suscríbanse.